Saludos y bienvenidos a esta transmisión especial. Feliz sábado para todos ustedes. Me gustaría invitarlos a arrodillarse conmigo, si es que pueden, mientras invitamos al Señor entre nosotros, antes de entrar a este estudio especial que por la gracia de Dios vamos a tener. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Dios que estás en el cielo, Señor, haz tu propio camino en nuestras vidas. Oramos para que estés con nosotros. Pedimos que estés con tu pueblo. Tenemos que aferrarnos porque el final, de hecho, está cerca. Señor, ayúdanos a prestar atención como dice tu palabra. Bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, estamos viviendo en los últimos días y tengo una transmisión especial para ti que trata de lo que Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis para que nos aferremos a nuestra fe, a nuestra doctrina, y también a lo que Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses con respecto a la apostasía que ha de venir primero, antes de la segunda venida de Cristo. Fíjate en la pantalla conmigo a lo que la Biblia nos dice aquí con respecto a aferrarse. Quiero compartir esos pasajes con ustedes. El primero se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Ahora notarás todos esos pasajes que tratan de aferrarse. Tienen todo que ver con la justicia o las enseñanzas o las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia dice probad todas las cosas. Eso es en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Probad todas las cosas, retengan lo que es bueno. Probad todas las cosas, retengan rápido lo que es bueno. Esto es en el contexto, una vez más, de las enseñanzas, las doctrinas de Jesucristo. Ahora en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, Jesús mismo dice: pero lo que ya tenéis, retened hasta que yo venga. Esto es un estímulo para pasar por las pruebas, las tentaciones, las persecuciones, aferrándonos a las doctrinas y las enseñanzas de Jesucristo. La siguiente se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23. La Biblia dice que tenemos que retener la profesión de nuestra fe, queriendo decir lo que creemos y las enseñanzas y las doctrinas sin vacilar. Ese es un pasaje muy poderoso que nos explica aquí qué es aferrarse a la retención. Luego el siguiente que encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, versículo, dice: así que hermanos, retengamos y guardad las tradiciones que os han enseñado, ya sea palabra o vuestro episodio. En otras palabras, tradición ahí se refiere a las enseñanzas y la doctrina. Ahora, hermanos y hermanas, somos o estamos, como sabéis, como estás viendo, que estamos viviendo en los últimos días. Si alguna vez hubo un tiempo en que necesitábamos aferrarnos, retener a lo que creemos, para aferrarnos a las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia, ahora más que nunca antes, como dice el apóstol Pablo, aferrarnos a lo que es bueno, probar todas las cosas, porque hay muchas enseñanzas y doctrinas, y especialmente la advertencia del vino de Babilonia, que nos dice en el libro de Apocalipsis que se extenderá por todo el mundo, que hará que todo el mundo se emborrache, por lo que debemos aferrarnos a las enseñanzas y las doctrinas. Ahora, hablando de aferrarnos a esos pasajes que acabo de compartir con ustedes,
que usan las palabras aferrarse, que tiene todo que ver con nuestra profesión, con nuestra fe, con las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo. Fíjate lo que leemos aquí de la revista Adventista, y el titular dice: aguanta, aferrarte. Eso es de el anciano Wilson. Aferrarte, retener. Ahora me gustaría volver a esto. Se escucha bastante bien que el anciano Wilson, el presidente Wilson, el mes pasado en la sesión, en la cumbre GC, predicó este sermón que quería volver, y muchos aplaudieron este sermón de Ted Wilson. Incluso me enviaron mensajes sobre esto. ¿Escuchaste? ¿Viste el mensaje del presidente Ted Wilson sobre aferrarse? Ese fue un mensaje poderoso. Ahora, si escuchas el mensaje, hemos escuchado ese mensaje antes. Suena muy similar al discurso de aceptación en el 2010 que dio. Incluso al discurso de aceptación en 2015. E incluso, mientras dio ese sermón, volvió a hacer como lo hizo en el 2010. Estaba promocionando el libro La Gran Controversia. Ahora, ten en cuenta que no es la misma gran controversia. Ahora, de repente, sale después de darnos el gran engaño, el libro falso. Ahora sale promocionando la gran controversia. Lo mismo que hizo en el 2010, pero luego dieron la vuelta y nos dieron el gran engaño. Ahora, predicó un sermón titulado Aférrense, retened. Ahora, permíteme compartir un par de mensajes más acerca de aferrarse. El primero se encuentra en Apocalipsis 3:11. La Biblia dice: he aquí vengo, rápido. Mantén lo que tienes, para que ningún hombre tome tus coronas. Entonces, porque las palabras aferrarse, retener, son muy importantes en estos últimos días para nosotros que vivimos. Ahora, al final del tiempo, es muy crítico que entendamos que tenemos que aferrarnos. Va a tomar ese tipo de fe que Jesús ejerció durante los tiempos de su tentación en el desierto, y también durante el tiempo en que fue arrestado en el jardín, incluso antes de que lo arrestaran en el jardín. Estaba ejerciendo esa fe mientras podía ver lo que estaba a punto de sucederle. Y la Biblia nos dice que estaba sudando sangre, pero se aferró, aguantó, se aferró a esa fe hasta que él respiró por última vez. Por lo que es muy importante que entendamos, como el mismo Jesús dice nuevamente en Apocalipsis 3:11, he aquí vengo, rápidamente. Mantén, aférrate lo que tienes, que ningún hombre tomara tu corona. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 13, leemos: sin embargo, no me avergüenzo, porque sé a quién he creído, y estoy seguro de que Él es, refiriéndose a Dios, es poderoso para guardar lo que he encomendado para aquel día. Entonces dice: retén, aférrate, el primero de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Aquí que cualquier cosa a la que nos tengamos que aferrar en estos últimos días debe derribar, debe venir de Cristo Jesús, debe venir de las doctrinas, las enseñanzas de Jesucristo. Así que tenemos que aferrarnos a eso que es bueno. Y como el anciano Wilson nos recordó en su sermón, para aferrarnos, volvamos al sermón, al artículo. Él dijo:
mientras señala 28 la creencia fundamental número 28 y el punto 11, él dice, después de que dice que nos aferremos, tu fidelidad a la voluntad de Dios, movimiento único que resiste cualquier compromiso con el ecumenismo y la neutralización de la pura palabra de Dios. No se comprometa al participar en actividades ecuménicas. Mira a Jesús y su verdad bíblica completa. Aférrese, observe lo que tiene. Así que el presidente Wilson nos recordó una vez más que no entremos, como él lo ha dicho muchas veces antes, que no entremos en ningún movimiento ecuménico. Ahora vemos unos de los contextos de las enseñanzas, el sermón de aferrarse, de retener, y se nos dice nuevamente, como el pastor Wilson acaba de mencionar, que nos aferremos a las enseñanzas, a las doctrinas de Jesucristo, que nos aferremos a la forma de palabras sanas que ha oído de mí en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Si vas a seguir a Jesucristo, es necesario que te aferres, retengas rápido. Pero el anciano Wilson, una vez más, usó su plataforma, la plataforma de GC, de la Conferencia General, para recordar a los adventistas del séptimo día que no se enreden en el movimiento ecuménico. Escucha atentamente. Número 11. Mantén firme tu fidelidad al movimiento único de Dios, resistiendo cualquier compromiso con el ecumenismo y la neutralización de la pura palabra de Dios. Sí, haz amigo con las personas. Explícale las cosas a las personas. Sed una buena parte de la comunidad cristiana. Una vez más, justo después de que dice, no te involucres con el movimiento ecuménico, entonces dice, haz amigos. Ahora, hermanos y hermanas, da la advertencia, entonces al mismo tiempo, él les está diciendo que se involucren cuando dice que hagan amigos. Esto es un encubrimiento para que nosotros o a ellos, para que continúen riñéndose con el Papa, con los agentes del Papa, bajo el paraguas que estamos aferrándonos a nuestras doctrinas y estamos compartiendo nuestras doctrinas con ellos. Ahora escucha lo que nos va a decir a continuación. Recuerda, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que Cristo no regresará hasta que sucedan dos cosas. La apostasía primero, refiriéndose a apostasía de la verdad, del adventismo, de la misma manera que cayó el antiguo Israel, y fueron destruidos por los enemigos. Lo mismo debe suceder en estos últimos días. Me refiero a los líderes. Y Pablo nuevamente mencionó que esta apostasía continuará, como también dice la profecía en el libro La Gran Controversia, hasta el regreso de Jesucristo. De la misma manera que la apostasía continuó entonces, hace 2000 años, hasta que Cristo vino al mundo. Hasta que los romanos realmente los destruyeron. Ahora, en los adventistas del séptimo día, dentro del espíritu de profecía, leemos sobre el alfa de la apostasía y el omega de la apostasía. El alfa de la apostasía tuvo lugar durante el tiempo de Kellogg's. Y se nos dice que en estos últimos días, nuevamente conectando los puntos con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que habrá el omega, que es peor que el alfa, el omega de la apostasía, que tendrá lugar no en el mundo, estamos hablando desde adentro. Aquí quiero injertar, pausar al hermano, injertar algo.
Vemos que Ted Wilson dice que no debemos de tener relaciones ecuménicas, pero una y otra vez he demostrado en el canal de YouTube que efectivamente él está en reunión ecuménica. Y a la misma vez dice que debemos de aferrarnos a nuestra fe y diciendo que debemos de ser amigos, como queriendo hacer una excusa por todas las veces que se han reunido en reuniones ecuménicas, como pasó en Chile en la década de los 80, donde él se unió al ministerio de la Eucaristía, de la hostia y de la comunión. A la misma vez, cuando nuestros líderes en 1968 se fueron a el Vaticano y estuvieron ahí presente en el Vaticano II, el segundo concilio del Vaticano. A la misma vez que hace 2 años fue Ganundia, el presidente de la libertad de religión, para la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, fue y se reunió con el Papa de Roma, extendió la mano del Papa de Roma, y asimismo cada mes les he mostrado que hay reuniones ecuménicas con Roma. Esto no es solamente hacer amigos. ¿No crees que nuestros dirigentes y presidentes adventistas de las divisiones van a presentarles el mensaje de los 3 años? ¿No crees que ellos van a dar del libro La Gran Controversia? No. Ellos van porque son uno con Roma. Han reunido y han firmado ya decretos que declaran que son unos con Roma. Vean por favor el video que tengo en el canal de YouTube, donde mostramos esto sin lugar a duda, donde está firmando el presidente de la Unión Europea una carta ecuménica. ¿Ok? Aquí vemos que Ted Wilson es un mentiroso, porque nos está diciendo que nos abstengamos de un encuentro ecuménico, pero ahorita al transcurso del video vamos a ver cómo este mes, no el mes pasado, y para los que no saben, el mes pasado, cuando él dio este discurso a puertas cerradas, detrás de todo esto, cuando estaba pasando la cumbre, la conferencia, la sesión número 61 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solamente la bandera de Satanás del Vaticano estaba volando dentro de la iglesia, sino que detrás de puertas cerradas estaban teniendo una reunión ecuménica con los agentes satánicos del Papa de Roma. O sea, este hombre es un hipócrita, es un criminal y es un mentiroso, hermanos. Los está engañando y les está llevando directamente a Roma. ¿Cómo debemos de predicar un mensaje de separación, salir de ella, si nos están llevando a Roma? ¿Ok? Eso es lo que yo quería decir aquí, amados hermanos míos. Y como será en los días del fin, que la apostasía con el pueblo de Israel duró tanto tiempo, será así mismo la apostasía dentro de la iglesia. Porque ¿qué nos dice el libro de Tesalonicenses? Que el hombre de pecado no será revelado hasta que muchos se apostaran de la fe. Ahora, una pregunta, ¿cuántas fes hay? ¿Cuántas fes hay? Cuando la Biblia se refiere a la fe, muchos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus mentirosos y doctrinas de diablos. Muchos apostarán de la fe. ¿Cuántas fes hay? Nomás hay una fe. La fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuántas fes hay? La fe de Jesús es el espíritu de profecía, la doctrina adventista. ¿Cuántas fes hay? Ese día no llegará hasta que haya una apostasía de la fe. Eso habla especialmente de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuántas fes hay? Nomás una fe, nomás una sola iglesia, la iglesia adventista. Entonces el hombre de pecado no será revelado hasta que la iglesia aposte, se caiga, se aparte de la fe. Ese versículo no aplica para las iglesias caídas protestantes de América. Ese versículo solamente aplica para nosotros, pero nosotros como adventistas lo queremos aplicar a alguien más. Pero cuando verdaderamente lo analizamos, nos damos cuenta que la fe hablada ahí por Pablo en el libro de Tesalonicenses se refiere a nosotros. Abran los ojos, amados hermanos míos. Sigamos con este tema, porque este tema es muy importante. Estamos hablando que la apostasía llegará desde adentro, hermanos. La apostasía no va, esta apostasía que menciona la Biblia no viene de afuera, viene desde adentro. Sigamos y no paramos. No es el Papa que está trayendo el omega dentro de nosotros. Otra cosa, hablando de la omega, la apostasía, la alfa. ¿Qué fue la alfa? La apostasía alfa fue la que trajo Kellogg's cuando él quiso promover
la adoración a la naturaleza, ¿cómo se llama? Panteísmo que se llama. Él miraba a Dios en todas las cosas. Eso es panteísmo. La alfa, la primera apostasía alfa. Y ahora la apostasía omega. Es lo mismo. ¿Qué están empujando ahorita los gobiernos de la tierra? Cuidar a la madre naturaleza, cuidar el ecosistema, cuidar el cambio climático. Ahorita vamos a ver aquí al Papa adorando en una reunión ecuménica con líderes adventistas este mes, adorando, bendiciendo al fuego, a la lumbre y al aire. Es lo mismo que empezó con Kellogg en la apostasía alfa. Es lo mismo que estamos viendo que se están metiendo dentro de la iglesia con la apostasía alfa. La adoración de la madre tierra, la adoración de la naturaleza, la adoración del sol. El sol fue creado, ¿ok? El sol fue creado el cuarto día. Para los que no han leído la Biblia, lean la Biblia, por favor. Todo está en Génesis. El sol fue creado el cuarto día. Dios creó la tierra y creó el firmamento, el domo que nos cubre. Y dentro del firmamento, Él colgó el sol. Dice que creó un gran luminar que iluminaría de día y un luminar que iluminaría de noche. El sol es parte de la creación, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero ¿qué nos dice el mundo? La educación del mundo. ¿Qué nos dicen la iglesia universal, los universos, los astros? La astrología es un pecado. ¿Qué nos dice el mundo? Ellos nos quieren meter otra cosa, nos meten otra educación, nos meten el universo. No nos meten el planet, la planicie del planeta. Pero esa ya es otra historia más profunda, pero la adoración del sol, la adoración de Satanás, la adoración de la iluminación, la adoración del sol, de la religión más antigua sobre la faz de la tierra, creada por el hombre, creada por la adoración del sol, del iluminador. Sigamos y no paramos. Solamente quería inyectar eso ahí para que ustedes tuvieran una comprensión de la apostasía primera, alfa, y de la apostasía omega, última, que estamos viendo que está llevando a cabo entre todo el mundo. Pero ¿de dónde vendrá esa? Vendrá desde adentro. ¿Quién la meterá? Nuestros propios líderes. Hay videos donde los adventistas ya se han unido al llamado de Laudato Si, la encíclica del Papa, donde están un sábado reunidos con otras denominaciones, otras iglesias, plantando árboles. O sea, desecrando el sábado en unión con Roma, plantando árboles, siguiendo la orden del Papa de Roma. La iglesia, hermanos, la iglesia, la organización, la iglesia hacemos nosotros, la organización ha caído, corran por sus vidas. Ahorita se los voy a mostrar sin lugar a duda. Sigamos y no paramos. Sigamos, el omega dentro de nosotros. Son los líderes dentro de nuestra propia denominación, como el anciano Wilson, la conferencia general. Serán los que, como Ezequiel capítulo 8 menciona, que traerán el omega sobre la iglesia. Pero el anciano Wilson, si escuchas atentamente el siguiente clip, mencionará brevemente el omega como si el omega viniera del exterior, desde afuera. Por lo tanto, debemos aferrarnos a lo que creemos en el interior. Porque el omega viene del exterior en algún lugar, como si el omega no está aquí todavía, o como si el omega no fuera algo que nosotros como líderes traeremos sobre la iglesia. Escucha esto con atención. El pueblo remanente de Dios recibirá todo lo que el diablo pueda arrojarnos, de alguna manera tratando de impedir el avance del movimiento. Sabemos que el omega viene, debo decir, y pondrá a prueba a todos los miembros de la iglesia para que confíen completamente en Dios, para evitar grandes y abrumadores decepciones y engaño y compromiso. ¿Es el omega algo que está sucediendo desde adentro? ¿O es algo que viene desde afuera? No, hermanos y hermanas, la forma en que sucedió entonces con Kellogg no estaba afuera, Kellogg estaba adentro. Kellogg trajo el alfa dentro de nosotros, y luego algunos de nuestros líderes finalmente siguieron a Kellogg. No fue el papado el que trajo el omega dentro de la iglesia,
fueron los líderes que trajeron el Omega dentro de la iglesia. Pero la forma en que se dirigió o lo dijo, oh, el Omega viene. ¿Viene de dónde? Usted representa el Omega. La conferencia general de hoy representa el Omega que viene, que venía, que ya está aquí, hermanos y hermanas. Ahora escuchen una vez más. Bueno, déjenme leerles algo primero con respecto al Omega, basado en lo que acaba de decir el anciano Wilson. Escuche con atención. El espíritu de profecía dice: no seas engañado, muchos se apartarán de la fe, haciendo caso a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjate que dice, hablando de la Omega, el contexto ahí, muchos se apartarán de la fe, dando atención a espíritus seductores y doctrinas de diablos. Esa es la Omega. Pablo nos advierte en Hechos capítulo 20 de algo que está viniendo dentro de la iglesia, de dentro de vosotros mismos, que se levantará dentro de nosotros mismos, que se levantará y hablará cosas blasfemas para arrastrar a los discípulos tras sí mismos. Pablo vio que el peor enemigo iba a salir de adentro. Ezequiel vio que el peor enemigo iba a salir de dentro del interior. El espíritu de profecía vio que el peor enemigo iba a salir desde adentro. Jesús, los peores enemigos de Jesús eran de adentro. Los discípulos, los enemigos peores de los enemigos, eran también los de adentro. Mis hermanos y mis hermanas, nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó entonces volverá a pasar en estos últimos días. Y está pasando delante de nuestros ojos, como fue profetizado. Sigamos una vez más. No se dejen engañar. Muchos se apartarán de la fe, haciendo caso a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros el alfa de este peligro. El Omega será de una naturaleza muy sorprendente. Hermanos y hermanas, el contexto aquí: muchos se apartarán de la fe, sin, no físicamente, apartarse de la fe. Es apartarse de lo que creemos y luego abrazar algo más y mezclarse, estar en unidad con Babilonia. Y cuando vemos esto es de hecho el Omega. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice aquí. Hermanos, quiero nuevamente, disculpen que interrumpa, pero quiero injertar algo aquí muy importante, lo que dice el hermano. La Omega vendrá desde adentro. No es que se aparten físicamente, sino que se apartarán de las doctrinas y traerán doctrinas nuevas. ¿Qué han hecho los líderes adventistas del séptimo día? ¿Qué han hecho con el mensaje del santuario? Ya no lo predican. ¿Qué han hecho con el mensaje del juicio investigador? ¿Qué hicieron con el libro Cuestiones de Doctrina? ¿Qué hicieron en la década de Barnhouse? ¿Cómo dijeron que renunciaron, repudiaron las creencias del santuario? ¿Qué han hecho? ¿Qué dice el hijo de Pastor Bullón, Rubén Bullón? Que Jesús vino en una naturaleza preabrámica, que Jesús no podía pecar. Pero la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Que Jesús vino con una naturaleza caída, mas no pecó. ¿Ven cómo han apostatado de nuestra fe? Estos cambios a nuestra fe, estos ataques a los pilares de nuestra fe, no vinieron del Papa de Roma, vinieron desde adentro, vinieron de nuestros líderes. Y así como acaba de compartir el hermano, en el tiempo de Jeremías, ¿de dónde vino la apostasía? De adentro. En los tiempos de Jesús, ¿de dónde vino la apostasía? En los tiempos de los discípulos, ¿de dónde vino la apostasía? Desde adentro. Amados hermanos míos, debemos de despertar, hermanos. Debemos de despertar. Hay mucho más sucediendo tras las escenas. Las pruebas son contundentes. La Biblia nos advirtió sobre esta apostasía y es lo que está sucediendo. Y hoy más que nunca debemos abrir nuestros ojos, porque si seguimos a los líderes de la iglesia, nos están tendiendo una trampa y nos están llevando directamente a Roma. Van a causar que nos pierdamos. Dice la hermana White que no debemos confiar en ningún ser humano para la interpretación de la palabra de Dios. Ya tenemos toda la interpretación que necesitamos con la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora,
¿Qué otras doctrinas han atacado, hermanos? Han atacado los 10 mandamientos también. ¿Por qué? Porque si tú tratas de atacar el mensaje del santuario celestial, donde está la ley, donde están los 10 mandamientos, si tú dices que no hay un juicio investigador y que no existe el santuario celestial, como dicen la teología nueva que se ha metido a la iglesia adventista, si seguimos eso, atacan los 10 mandamientos. Hermanos, este ataque viene desde adentro. Sigamos y no paramos. Ahora vamos a escuchar lo que nos van a decir. Está aquí. Sigamos, hermanos, sigamos. Ahora lo que vamos a ver aquí y lo que nos van a decir ellos en el siguiente clip va a decir, no entres en ninguna actividad ecuménica. Escucha, eso es punto. No entres en ninguna actividad ecuménica. Escúchate. No se comprometa por entrar, participar en actividades ecuménicas que le quitan y distraen su comprensión y creencia en la palabra de Dios. Mire solo a Jesús y su verdad bíblica. Retén lo que tienes, aférrate lo que tienes. Mientras el anciano Wilson nos decía desde el púlpito que no entráramos en cualquier actividad ecuménica, luego detrás de la escena, detrás de puertas cerradas, en la sesión, algo muy importante, ¿se acuerdan que les dije que en la sesión, en la asamblea, en la cumbre 61, la reunión más importante que tiene la iglesia adventista del séptimo día? Mientras el pastor Ted Wilson estaba diciendo al mundo, jugando del dedo en la boca, engañando a 90% de los adventistas del mundo, todos vagaban tras Ted Wilson, Todos no vagaban tras Jesús, vagaban tras Ted Wilson, los adventistas. Mientras vagaban tras Ted Wilson con la baba caída, detrás de escenas, ¿qué estaba pasando detrás de escenas? ¿Ok? Fíjense, detrás de escenas, Ted Wilson se estaba reuniendo con este hombre, que es un sacerdote católico, y aquí lo vemos, este hombre, mira, al lado del Papa de Roma. Para que tú estés parado al lado del Papa de Roma, esto toma planes, años. Ni un presidente, cuando fue Donald Trump al Vaticano, sin anunciarse, él se paró ahí, se quedó varias horas, y cuando no salió el Papa, lo pasa. O sea, no, esta reunión entre el negrito y el Papa de Roma es nomás algo que, no, este es un hombre poderoso, un agente, un siervo papal. Pero ¿qué está haciendo aquí con nuestro presidente mundial? O sea, la misma persona con la que rocea codos el Papa de Roma, con una gran sonrisa, es la misma persona con una gran sonrisa con la que tiene nuestro presidente actual. Vean la hipocresía, hermanos, la hipocresía. Y en este libro se llama Que el amor mutuo continúe. Hicimos un video completo sobre este tema. Por favor, vayan y véanlo a YouTube, a la página de YouTube, al canal de YouTube llamado Alerta Adventista, para todos mis hermanos y amigos nuevos que nos van a estar siguiendo en Facebook. Este libro se llama Que el amor mutuo continúe, y dentro de este libro dice que los hermanos que ayudan a que el amor mutuo continúe, dice que la iglesia adventista forma parte de este movimiento ecuménico, y el nombre de Ganune Diop, el presidente para la libertad de religión de la iglesia adventista del séptimo día, es mencionado aquí 13 veces, porque él formó gran parte de este libro y gran parte de la unidad mutua que hay entre la iglesia adventista del séptimo día y Roma. La conferencia general adventista del séptimo día. Ven cómo dice Pablo en 2 Tesalonicenses, que harán caso a espíritus engañosos y a doctrinas de diablos, y que los acarrarán para sí mismo. ¿Qué hizo la conferencia general? La conferencia general no es la iglesia somos nosotros. La conferencia general es un ministerio dentro de la iglesia adventista. Cuando se formó la iglesia adventista por el hermano White, pasaron muchos años y luego se formó la conferencia general, y en contra de las advertencias y recomendaciones de Dios, en contra de las recomendaciones de la hermana White, dice y está registrado en los libros y la literatura en la literatura adventista, que dijo la hermana White que su más grande pesar, su más grande dolor fue que habían formado la conferencia general y que habían puesto a un hombre como líder. Eso nunca fue la intención. Dice ella que fue la decepción más grande de su vida. ¿Qué fue la decepción más grande de la vida de la hermana White? Este hombre como presidente en la formación de la conferencia. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que iba a pasar. La
omega de la apostasía. Estos hombres como este presidente mundial, se uniría con este hombre que en turno es aliado a este hombre. Aquí ves, estos tres hombres trabajan todos juntos para Satanás. Todos estos hombres son uno con el Papa de Roma. Aquí lo ves, los fotos. Mientras al mundo adventista él le decía que no debemos de estar involucrados en el movimiento comunical, detrás de las espaldas de las cámaras, a través de puertas cerradas, estaban teniendo un almuerzo con este hombre y con otros siervos papales. Le estaban presentando este libro. Fíjense esta imagen no es photoshopeada. Y estas imágenes, si ustedes las quieren ver, váyanse a los sitios web católicos. ¿Ok? Aquí no tenemos que editar nada porque las pruebas son contundentes, son masivas. La cantidad de pruebas que tengo ya de la traición, de la apostasía, del error, de la abominación, es abrumador. No se puede ni preguntar. Sería una necedad tratar de negar esto. Él se estaba reuniendo con este agente de Roma que le dio un libro. Y el libro está titulado Deja que el amor mutuo continúe. ¿Y qué tiene que decir ese libro sobre el amor mutuo, entre comillas? Dice que la purificación de la memoria, esto es del libro puede tener lugar a partir de una comprensión más profunda de la verdad de cosas, que superan las verdades deformadas, que en el mundo los agentes del papado nos están diciendo, cuando dicen que estamos comprendiendo algo deformado. Lo único que predicaron los discípulos era Cristo y Él crucificado. Predicaron la verdad, que Él viene de nuevo. Predicó Martín Lutero, Cristo en Él crucificado. Martín Lutero dice que el justo vivirá por su fe. Mientras la iglesia enseñaba que el justo vivirá según la enseñanza tradicional de Roma. Sigamos. Y continúa diciendo, hoy en día se llama noticias falsas, la verdad es llamada fake news. Bajan de generación en generación en defensa de la identidad y autoafirmación de cada confesión. 5 siglos de conflicto, revueltas y prejuicios entre católicos y protestantes se están superando de forma lenta pero segura, a través de una conversión profunda, un camino en la dirección opuesta que permite a las iglesias juntas distanciarse de los errores. ¿Cuáles fueron algunos errores y exageraciones que llevaron a su separación? Oh, hermanos y hermanas, la Biblia no es una equivocación. Cuando Lutero empezó la protesta, eso no era una equivocación. Es lo mismo que el presidente Wilson nos está diciendo a nosotros. Está diciendo que escuchemos en estos últimos días. Es la misma gente que el anciano Wilson les está diciendo a ustedes y a nosotros que debemos escuchar. Cuando Martín Lutero descubrió que el justo vivirá por la fe, ¿eso fue un error? Eso era de la Biblia. Cuando se nos dice del espíritu de profecía que la protesta que Lutero y otros comenzaron debe continuar hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿esa era una equivocación? Sigamos. Una exageración que llevó a la separación final para discernir y tomar los dones que Dios nos dio a cada uno. El regalo que Dios le dio a cada uno. En otras palabras, los hindús, el movimiento Bahá'í, los enfermos, los musulmanes y otras, el papado, tienen regalos que Dios les ha dado,
que debemos abrazar y unirnos con ellos. Bueno, eso es el alfa ahí, hermanos y hermanas. Ese es el omega ahí. Algunos se apartarán de la verdad. Mientras está diciendo del púlpito, no se involucren en ninguna actividad ecuménica. Entonces él estaba estrechando la mano con el agente del Papa. Incluso adorando, tal vez comiendo con ellos. Y luego recibiendo un libro. Deja que el amor mutuo continúe. No hables de la Biblia. Fíjense, el anciano Wilson dice, hagamos amigos. ¿Acaso tú crees que el presidente Wilson compartió el libro El Gran Conflicto con ese hombre? No, no creo que fue así. No creo que fue así. Escucha lo que el espíritu de profecía dice. En una visión de la noche se me mostró claramente que estos sentimientos han sido considerados por algunos como las grandes verdades, que deben ser forzados y hechas prominente en el tiempo presente. Hablando de la omega de la apostasía, se me mostró una plataforma apuntalada por maderas sólidas, las verdades de la palabra de Dios. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar la doctrina que se erige como el pilar de nuestra fe. Fíjense claramente lo que dice aquí, que Satanás iba a traer la suposición de que una gran reforma iba a llevarse a cabo dentro de la iglesia de la fe, y que esa reforma grande consistiría en abandonar las doctrinas que consisten los fundamentos de nuestra fe, los pilares de nuestra fe. ¿Acaso no estamos viendo eso ahorita? Una nueva organización, cambiaron el logotipo, una nueva organización, cambiaron las doctrinas, una nueva organización. Se prohíbe predicar el espíritu de profecía de los púlpitos, una nueva organización. Se prohíbe hablar en contra de Roma, una nueva organización. ¿De quién es esta obra? De Satanás, que quiere destruir los pilares de nuestra fe. ¿Y qué? El enemigo de las almas ha traído la suposición de que una gran reforma debe de llevarse a cabo de entre los adventistas de los séptimos días, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y que nos llevaríamos en un proceso de reorganización, que es justamente lo que vimos y lo que estamos viendo. La obra de Satanás. Fíjense cómo esta obra no debe de llevarnos por sorpresa, porque escrito está. Si escrito está, no debes tú de rechazar la luz que Dios te está dando. Debes de caminar, abrazar la luz, y Cristo te dará más luz. Mas no deseches las palabras del profeta, porque si tú desechas las palabras de la profeta, desechas y rechazas a Jesucristo. Sigamos y no paramos. Y emprender un proceso de reorganización, donde esta reforma se llevaría a cabo, lo que daría como resultado los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, sería descartada. Bueno, eso es el omega. Continuemos. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra por los pasados últimos 50 años serían contadas como error. Una nueva organización sería establecida. Libros de una nueva orden se escribirían. Se escribiría una nueva orden de libros. ¿Qué están enseñando ahora en la escuela sabática, hermanos? En el primer trimestre de este año, ¿qué se enseñó? Que Jesús vino en una naturaleza no caída, por eso Él no pudo pecar, por lo cual nosotros tenemos que pecar. Hasta que Cristo venga tenemos que... Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseñan los pilares de nuestra fe? Victoria sobre el pecado, victoria sobre el pecado. He sido justamente crucificado que en Cristo, no soy yo quien vive, mas Cristo es el que vive en mí. Hijos míos, no pequen más, dijo Jesús. Le dijo Jesús cuando lo sanaba, ves, y no peques más. Libros de una nueva orden. Todas estas cosas han estado sucediendo. Este es un poderoso escrito, Tomas Selectos 1, página 204. Muy importante, este es
lo estamos viendo. Ciertamente hay un profeta en Israel. Estamos viendo cómo se cumple esto al pie de la letra. Sigamos, amados, sigamos, que vamos a la mitad y se pone muy interesante esto. Establecida, libros de una... Se escribiría una nueva orden de todas esas cosas. Han estado ocurriendo en los últimos años. Un sistema, se introduciría una filosofía intelectual. Se introduciría una filosofía intelectual del sistema. Los fundadores del sistema irían a las ciudades y harían un trabajo maravilloso. El sábado, por supuesto, sería considerada a la ligera, como también el Dios a quien lo creó. No se permitirá que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarán que la virtud es mejor que el vicio. Pero si se quita a Dios, ellos pondrán su dependencia en el poder humano, que es exactamente lo que han estado haciendo, que sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirán sobre la arena, y la tormenta y la tempestad se llevarían la estructura. De la misma manera que la tormenta y la tempestad barrieron la estructura del fariseísmo, asimismo, hermanos, sucederá en estos últimos días. Así que el anciano Wilson dice que se aferren, no se comprometan entrando en actividades ecuménicas. Miren solo a Jesús y su Biblia completa. Retengan lo que tienen. Mientras tanto, mientras nos dice esto, escuchen lo que esto nos dice aquí. Fíjense, el anciano, el presidente mundial, la chompa, la cabeza de toda la iglesia mundialmente, tuvo esta reunión donde él se autonominó presidente. No hubo una votación o una votación secreta, no saben ni quién votó, quién no votó, se violaron todos los protocolos. Predicó que no debemos de estar en reunión ecuménica. Al mismo tiempo está teniendo él mismo una reunión ecuménica con Roma. Ok, eso pasó el mes pasado. Pero ¿qué pasó en Perú el 29 de julio 2022? Esto me lo trae los mormones, The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. No creen que la iglesia adventista nos da esta información para que se lo digamos a los adventistas. No. Los adventistas deben de permanecer en ignorancia, callados como bueyes llevados directamente al matadero. Los adventistas deben de permanecer en la oscuridad y en ignorancia como bueyes llevados al matadero. Es lo que dicen los líderes adventistas. Esta información aquí, lo ven, vean la flechita. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Esta fue una reunión ecuménica en Lima, Perú. Vamos a desempaquetar esto, ¿ok? Porque mientras Ted Wilson nos dice que no nos involucremos en reuniones ecuménicas, y está teniendo reuniones secretas, almuerzos, comiendo y bebiendo con Roma en santa paz, diciéndonos que no tengamos reuniones, el gran hipócrita, también esto está sucediendo en Perú. Sigamos. La iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones, dice que el presidente de Perú asiste al servicio de oración ecuménica interreligiosa. Ok, aquí en México también pasó lo mismo. En Cuernavaca vino un pastor y tuvo esta misma reunión ecuménica interreligiosa, pero aquí en México prendieron una vela, pero esa vela se prendió en el Vaticano. La prendió el Papa de Roma, se trajo hasta México y aquí en México se prendió la vela junto con todas las otras denominaciones. Pero ¿quién estaba ahí presente? Un pastor adventista. Aquí tengo el video en el canal de YouTube, vayan a verlo, hermanos, que me gustaría ponérselo, pero no hay tiempo, hermanos. Como dice Jesús, estas cosas fueron ocultas y solo van a ser reveladas al que verdaderamente las busca. Fueron escondidas a ti y fueron reveladas a bebés. Solamente para el que verdaderamente escudriña son estas grandes verdades. No para el adventista nominal por nombre, amados, sino el adventista que verdaderamente está buscando la verdad de Jesús, no la verdad del hombre. Dice la hermana White, repito, que no debemos de confiar en ningún hombre para la interpretación de la Biblia. Ok, estaba hablando que dicen que en Perú se reunió el presidente de ese país, ese líder gubernamental, en una oración ecuménica interreligiosa. Es cuando yo dije que aquí en México también se llevó a cabo lo mismo, organizada por los santos de los últimos días. Recuerda que el anciano Wilson, una vez más, nos recordó que nos aferráramos
a nuestra doctrina, que nos distingue como personas únicas. No participen en ninguna actividad ecuménica, pero avancemos. El artículo sigue diciendo aquí que el evento se llevó a cabo en una casa de reunión. Oramos por Perú. El servicio fue organizado por el Consejo Interreligioso de Perú y se llevó a cabo el 25 de julio de 2022. Varios gobiernos cívicos y religiosos, noten que esto es una iglesia y estado reuniéndose aquí. Esa es la imagen de la bestia. Asistieron el servicio, incluido el arzobispo Roma, representante ahí de la diócesis católica del área, Monseñor Salvador Pinore, y el anciano Jorge Balos, una autoridad general, 70 otras iglesias de Jesucristo que son los mormones. Luego continúa diciendo, el consejo consiste en la Conferencia Episcopal Peruana, Consejo Evangélico Nacional de Perú, luego la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y luego en medio, palabras azules, en medio vemos ahí la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y luego la Asociación Islámica de Perú, la Comunidad Bahá'í de Perú, el espiritismo, el Soto Zen, también estaban ahí. Estaban con los metodistas, con los evangélicos, con los presbiterianos, con la fe islámica y con un grupo Bahá'í, con unos espiritistas satanatas. ¿Quién estaba ahí? Seventh Day Adventist, la iglesia adventista del séptimo día, nuevamente revolcándose la ramera. La prostituta tiene hijas, las hijas rameras revolcándose con su madre prostituta en una reunión ecuménica con el Estado. Pura y sin mancha y sin arruga es la iglesia de Jesús, que no se debe de estar revolcando con el Estado. Ese fue el error de Roma, se unió al Estado. Iglesia, debes de permanecerte fiel a las bodas del Cordero. Pero ¿qué hiciste, iglesia pagana, romana, apóstata? ¿Te reuniste al Estado? Y asimismo a tus hijas se reúnen. ¿Pero qué hace el pueblo profeso de Dios? Lo mismo que hizo en el tiempo de Jesús, lo mismo que hizo en el pueblo de Israel antaño, lo estamos viendo aquí. La omega de la apostasía, la alfa y la omega de apostasía. ¿Qué está haciendo la iglesia adventista del séptimo día? En un encuentro diabólico, satánico, con estas iglesias caídas, satánicos, porque no todos son cristianos. Nuevamente, hermanos, no estamos inventando cosas. Es para que despierten, hermanos. El engaño, dice la hermana White, que el engaño de Satanás es 10 veces más fuerte en los últimos días. Hermanos, tenemos que despertar, hermanos. Nuestros líderes nos están mintiendo, hermanos. Tenemos que buscar la verdad, de saber lo que está pasando para prepararnos. Se aproxima una grande hambruna, se aproxima una recesión, una catástrofe económica, se aproxima que ya no vas a poder comprar ni vender, se aproxima la crisis de la marca de la bestia. Preparados, hermanos, despierten, hermanos. Los líderes no te van a decir que la hambruna ya está aquí al fin de este año. Los líderes no te van a decir que ya salgas al campo. Despierten, por favor, adventistas, despierten por su vida. Sigamos y no paramos. Entonces, ¿quién más estaba ahí? El espiritualismo, el Soto Zen. Hablando de un espiritualismo muy profundo aquí. Del Perú y el Brahma. Camu Brahma Kumaris de Perú. Esto es, digamos sin rodeos, digamos de esta manera, esto es una reunión satánica. Porque muchos de esos grupos aquí tienen los espíritus, entre comillas. Cantan, invocan al espíritu, pero la conferencia general envía a un representante allí. Déjenme llevarte al libro de Génesis, capítulo 49. Vayan conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, capítulo 49. Y veamos el verso 6. Y la Biblia dice, escuchen atentamente, porque Dios dice, no entren en ningún tipo de unidad, no vayan a su lugar de adoración,
Ahora bien, esto fue en el momento en la iglesia católica. Escucha atentamente, versículo 6. Y se lo llevaron su ganado, eso es Génesis 49, versículo 6. Estaba leyendo el versículo equivocado. Génesis 49, verso 6, la Biblia dice: oh mi alma, no desciendas a su secreto. En otras palabras, no entres en sus lugares. No adoran al Dios verdadero. Sí, Dios tiene a su pueblo ahí que han sido engañados. Y esa es la razón por la que los llama a salir de Babilonia. No los lleva a Babilonia. No adoran con Babilonia. Como si Babilonia tuviera algún tipo de don y relación con Dios. Dice de nuevo: oh mi alma, no desciendas a su secreto, a su asamblea. Mi honor, no unas mi honor, porque en su ira mataron a un hombre y en su propia voluntad derribaron un muro. No entres en sus lugares de adoración, especialmente en una reunión tan ecuménica. No te unas con ellos. Dios dice. Ve al Salmo capítulo 94 esta vez. Noten, del libro de Salmo, capítulo 94. Salmo 94. Y sigamos hasta el versículo 20. Permítame retroceder hasta el versículo 16. Comencemos en el versículo 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿O quién lo hará? ¿Quién se levantará contra los obradores de iniquidad? A menos que el Señor haya sido mi ayuda, mi alma morada permanecería en silencio. Cuando dije, mi pie se me escapa, tu misericordia, oh Señor, me sostuvo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Luego dice: ¿el trono de la iniquidad tendrá compañerismo contigo? ¿Con el que trama travesuras? ¿El pueblo de Dios tendrá compañerismo con el trono de la iniquidad? Que es el papado, que es el trono de la iniquidad, trono de Satanás. ¿Habrá justicia mezclada con la injusticia? ¿Y oscuridad con luz? ¿Cristo con Baal? Escucha el versículo 21. Se juntan contra el alma de los justos y condenan la sangre inocente. Ese es el plan. Al juntarse en unidad, como la Biblia menciona en Apocalipsis 16, las tres ranas negras de espíritu inmundo se juntaron y hacer guerra contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 descubren, y Apocalipsis 17 versículo 14 describen. Ese es el plan. Eso es lo que el movimiento ecuménico se trata. Eso es el vino de Babilonia que une a esas iglesias, esas religiones, incluso a la Conferencia General Adventista del Séptimo Día. Escuchen lo que acaba de decir: es el vino de Babilonia quien une a estas iglesias. Es el vino, las doctrinas falsas de Roma. Es Roma, es Satanás quien une estas iglesias. ¿Y quién está ahí representando? La iglesia adventista del Séptimo Día. Se han unido, tal cual dijo Pablo: el hombre de pecado no será revelado hasta que muchos se aparten de la fe, aposten de la fe. La fe. ¿Cuántas fees hay? Nomás una fe. ¿Cuántas iglesias? Y esa fe es la fe adventista del Séptimo Día. Los testimonios dados a la profeta Elena White. ¿Ok? ¿Ok? ¿Les queda claro, hermanos? Que no debemos de unirnos y que los líderes están en unión. ¿Acaso hay algo entre las tinieblas y la luz? No, hermanos, no, hermanos. Sigamos, no es bíblico unirse a ellos de ninguna manera, hermanos y hermanas. Noten lo que la Biblia dice de Jeremías 8:5. ¿Qué entonces es este pueblo de Jerusalén? Retrocediendo. ¿Por qué? Un retroceso perpetuo.
se aferran al agua. Se aferran. Ok, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Retrocedían. ¿Qué está haciendo el pueblo adventista? Están retrocediendo. Ya no hay protesta dentro de la iglesia adventista. Ya no hay reforma dentro de la iglesia adventista, la conferencia general. Los que están bajo la conferencia general. Ya no, la iglesia adventista verdadera somos nosotros, los que tienen los mandamientos y la fe de Jesús. Los que siguen protestando y siguen denunciando a Roma y siguen denunciando. ¿Qué dice que acaba de leer aquí el hermano? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién contenderá contra el inicuo? ¿Quién contenderá con los que quebran mi ley? Nosotros, hermanos. No es que amemos la contienda, pero el justo contenderá contra el malvado. Dice la palabra de Dios una y otra vez. Entonces, hermanos míos, amados hermanos míos, la iglesia adventista, la organización, está retrocediendo. Así como hizo el pueblo de Israel y retrocedía. ¿Qué está haciendo ahorita la iglesia adventista? Si se está uniendo con Roma, ya no hay separación de Roma, ya no hay protesta con Roma. ¿Qué quiere Roma? Juntar a todas sus hijas. ¿Qué dice Roma? No seré viuda, no perderé ningún hijo. Roma quiere el poder. ¿De qué se trata el libro ese? Deja que el amor mutuo continúe. Se trata de que ya nos alejemos de las cosas que nos separen. Por 5 siglos, por 500 años nos hemos estado separados. Reúnanse con la madre. ¿Y qué le está diciendo los líderes de la iglesia adventista que están en el servicio de Roma? Sí, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de engañar a este rebaño, a este pequeño pueblo que no lee, que no estudie. Satanás se burla de ellos. Nosotros también los vamos a guiar directamente a reunión ecuménica con Roma. Vamos a hacer que todos se metan el veneno, la hechicería de Babilonia, la farmaquía de Babilonia, la hechicería de Babilonia en sus brazos, que todos se envenenen. Vamos a hacer que sean como las otras naciones. Ordenación de la mujer. Vamos a hacer que haga una nueva reforma, una nueva organización, que abandonen los 7 pilares de su fundación. Es lo que dice el Satanás. Hay un retroceso de la iglesia adventista. Pero ¿qué dice Jeremías 5? ¿Quién es este pueblo, Jerusalén, que retrocede? Abrazan el engaño y rehúsan regresar a mí. No. Quieran regresar a Egipto, quieran regresar a Nabucodonosor, quieran regresar a los otros altares, como estamos viendo aquí, que los líderes de la iglesia adventista del servicio de Roma quieren regresar con la madre prostituta. No. Así que las enseñanzas, las doctrinas de Jesucristo se aferran al engaño, se niegan a regresar. Se niegan a regresar. Esta idea de aferrarse, este sermón del presidente mundial adventista Wilson, estaba hablando de retener rápido a las doctrinas, al vino ecuménico del papado. Continúen en lo mismo, pero en la superficie no es lo que les estaba diciendo a ustedes. Escuchen, esto dice: ACS, los anfitriones, servicio de oración, oraciones por gobierno SWAC, fue el 20 de julio de 2022. La Asociación de Iglesias en Sarawak llevarán a cabo un servicio ecuménico el día 21 de julio. El orden del servicio cubrirá diferentes temas de lectura de las escrituras y oraciones, y luego algunas otras cosas. Luego dice que habrá el de Malasia, mandarín en otro idioma, para significar que las iglesias están compuestas de diferentes grupos étnicos. Observa las palabras: unidas en una creencia y un Dios. Las iglesias, eso incluye a los musulmanes, los bahá'ís, todos esos espiritualistas, grupos, movimientos espiritistas, grupos ecuménicos, espiritismo, y todas esas cosas son unidos. Ellos dicen, creen en un Dios. Ese no es Jehová, hermanos, hermanas. Avancemos. El artículo pasa a decir: el servicio comenzó con la iglesia y el Estado. Ahí está de nuevo, otro país. La imagen de la bestia. El servicio comenzó con los líderes de la iglesia y del Estado. Bueno, déjame retroceder, no leí el titular de esto. Esto dice: el primer servicio ecuménico de Sarawak atrajo a unas 1,200 personas que asistieron. Esta publicidad salió el 22 de julio. Dice: el servicio comenzó con líderes de la iglesia y el Estado.
entrando en el salón, escoltados ¿por qué? Bailarines con trajes tradicionales, en verdadero espíritu de zaraqueo, no el espíritu de Dios. El servicio también asistió líderes interreligiosos, incluidos los budistas, hindú, sikh y bahá'í. En la oración de apertura, arzobispo católico romano, el más citado entre comillas, el reverendo Simón Paul, oró de nuevo por la paz, armonía y respeto. Esas palabras significan que no puedes predicar que el papado, que el Vaticano, que el hombre de pecado es el actual Papa Francisco o quien quiera que ocupe el asiento de, entre comillas, la Santa Sede en el Vaticano. Eso es lo que la paz, armonía, respeto simboliza. ¿Debemos tener respeto por el anticristo? Espíritu de Profecía pregunta, ¿podemos inclinarnos? ¿Acaso los reformadores tenían respeto por el anticristo? No, porque aman demasiado a Jesús, porque aman el pueblo de Dios demasiado. Por eso arriesgaron sus vidas y muchos murieron, masacrados, asesinados como resultado de eso. Continuamos. Noten que el artículo continúa diciendo, entre los presentes había viceprimer ministros y algunos otros, y luego las palabras rojas. Dice, así como líderes a partir de la iglesia adventista. Ahora, ten en cuenta que tenías a los budistas, los hindú, los sikh y las religiones bahá'ís ahí, y por supuesto la fe católica romana, que representa, significando, si este es un ritual satánico, estarán invocando espíritus satánicos, y luego tienes a la iglesia adventista ahí, por supuesto. Esto es en Taiwán ahora, enviando a su representante ahí. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? ¿Por qué razón? Bueno, déjenme reproducir este clip para ustedes, y van a ver lo que está pasando aquí. Escuchen o miren atentamente. No hay sonido en este, pero de este video puedes usar tu imaginación para ver qué tipo de espíritu se estaba invocando. Fíjate bien en el video, cuidadosamente. Este es en la apertura de la ceremonia. ¿Qué vemos aquí? Los espiritistas, los bailarines, los chamanes, como se menciona en el artículo, están entrando y van a invocar los mundos de los espíritus, o debería decir los espíritus, el mundo de los espíritus, que es realmente el espíritu de Satanás. Pero aún así tenemos representantes ahí. La conferencia general siempre manda a sus representantes dentro de esos países para representar, entre comillas, a los adventistas del séptimo día. Pero no me representan a mí. Eso representa a la conferencia general adventista del séptimo día. Por lo cual, si tú estás dentro de la conferencia general del séptimo día, apoyándolos con tus diezmos y con tus ofrendas, tú formas parte de esa reunión satánica, ¿ok? Yo voy a la iglesia, asisto a la iglesia, pero no los apoyo con mis diezmos y mis ofrendas. Yo apoyo un ministerio autosostenible. Yo apoyo un ministerio como este, pero es otro. Yo apoyo el ministerio de ley dominical. Apoyo a ministerios de sostén propio. Voy a la iglesia adventista, sí, porque sigo llevando la protesta. Voy a la iglesia adventista, pero protesto dentro de la iglesia y llevo la verdad de la iglesia. No me han corrido y espero y no me corran, pero yo también lo hago con sutileza. ¿Ok? Cuando corrieron a Jeremías, Jeremías no se fue y formó su propia iglesia, un grupo allá. Y es cuando el pueblo de Israel perseguía a los hermanos, ellos no iban y se formaban no, seguían protestando y denunciando a los líderes israelitas, judíos, que llevaban al pueblo en apostasía. Decían los líderes
de Jerusalén, del Jerusalén antiguo antaño. Así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. ¿Qué dicen los líderes hoy en día? Dios dice que nos debemos de meter eso en el brazo. La hermana White también contra el tétano. No es cierto, esas son mentiras. La hermana White jamás se metió nada de esa hechicería, de esa droga en sus brazos. Jamás se metió. Disculpen que hablo un poco ronco, hermanos, así tengo la voz. Mi voz natural. Disculpen que en veces mi voz no me agrada, hermanos, para predicar. En veces suena muy de mi vida pasada, hermanos. Antes era malandro, hermanos. Ya no. Ahora soy un fiel seguidor de Cristo. Ahora soy un verdadero adventista del séptimo día. Ahora soy el remanente. Ok, hermanos míos. Lo que les estaba diciendo, hermanos míos. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención, que ahorita la apostasía está al millón, hermanos míos. Siempre mandan a un representante, hermanos. Siempre mandan a un representante de la iglesia adventista a cualquier reunión ecuménica en cualquier país. ¿Por qué? Porque en Chile se firmó que éramos parte de la iglesia. En Roma también se firmó por parte de los adventistas que éramos uno ya con Roma. Pertenece la iglesia adventista nominal, la organización pertenece al Concilio Mundial de las Iglesias, que fue creado por el Papa de Roma, por la Iglesia Católica Romana. Sigamos. ¿Quién está ahí representando a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? O sea, no me representan a mí, pero representan a todos ustedes. Les estaba diciendo, no los apoyen, hermanos, ya con sus diezmos. Busquen un ministerio que esté predicando verdad presente y a ese apoyen con sus diezmos y con sus ofrendas. Sigamos que la Iglesia Adventista tiene ahí miembros. Siempre mandan a un presidente grande, a alguien grande, a alguien importante, hermano. No mandan a cualquier persona, no. Mandan a un presidente de la división o de la unión de ese país para que vaya y los represente a ustedes adventistas nominales. No, disculpen, hermanos, se escucha muy mal eso. Yo también estoy tomando un carácter ahí, no estoy reflejando la imagen de Cristo. Están representando la iglesia adventista, hermanos. Sigamos. Ted Wilson nuevamente dice, no se involucren en ninguna actividad ecuménica. Recuerda, en cualquier actividad ecuménica. Ahora regresemos, volvamos a la pantalla. Esto es de su sitio web, la Asociación de Iglesias en Sarawak. No es su sitio web, pero eso es su página de Facebook. Puedes ver el ángulo diferente de los bailarines, los que adoran la naturaleza, Madre Tierra, como ellos están bailando mientras los adventistas representantes estaban ahí adorando con ellos. Aquí hay otras imágenes en el escenario, nuevamente de su página de Facebook, adorando a la naturaleza, invocando el mundo de los espíritus, entre comillas. Ahora, mientras leí este artículo, mirando algunas de estas fotos, me recordó de algo que acaba de ocurrir hace unos días en Canadá, cuando vi esos hombres con esos sombreros de plumas indias y bailando y haciendo todo eso. Me recordó algo que sucedió hace solo unos días. ¿Qué es eso? Escucha lo que dice aquí de LifeSite, 28 de julio de 2022. Papa Francisco y obispos canadienses toman parte del ritual pagano de manchado que invoca los ciclos sagrados de los espíritus. Bueno, aquí está la explicación de estas imágenes que estamos viendo aquí. Esa es la explicación de hecho. Ahora, ten en cuenta este artículo aquí de LifeSite, que es un grupo católico romano. Están diciendo de qué se trata esto. Te están diciendo exactamente lo que acabamos de ver en este video, donde tienes un representante de la Conferencia General Adventista adorando con estas personas que adoran el mundo de los espíritus y que vienen la misma manera con el sombrero de plumas y todas esas cosas, de la misma manera que leemos este año sobre el Papa Francisco
y el obispo canadiense participan en un ritual pagano de manchado, invocando los ciclos sagrados del espíritu. Ciclo sagrado del espíritu. Continuemos. El Papa se le presentó una pluma de pavo y pasto dulce que tomó del anciano, quien luego pidió a participar a todos en un círculo en actividad demónica espiritual ahí. Demónica espiritual ahí, desde el cual podemos visualizar, entre comillas, un fuego sagrado. Agregó que el fuego sagrado une todo lo que existe en la creación. Honraremos a la tierra, viento, agua y fuego. El anciano dijo, oraremos el aspecto mineral, el aspecto vegetal y el aspecto humano. Eso es puro paganismo a su máxima. Adoración de la naturaleza, adoración de la madre tierra en su máxima expresión. Oh, mis hermanos y mis hermanas, aún así hemos enviado líderes a este tipo de actividades para disfrutar, adorar el mundo de los espíritus. Ahora, recuerda el video que les acabo de mostrar de esa reunión ecuménica con esos bailarines que vienen. Aquí hay otro video que muestra esta invocación del espíritu mientras el Papa estaba ahí. Escuchen. Saben, señoras y señores, el número 4 representa los elementos, las 4 direcciones, las 4 etapas de la vida, las 4 formas de vida viviente, 4 direcciones. Tenemos el sol saliendo desde el este, el sol, y también tenemos desde el sur, tenemos el pájaro del trueno, y al lado del oeste tenemos el viento, el oxígeno que respiramos. Este es el gobierno de la madre tierra. Y en el lado norte tenemos la madre tierra. La madre tierra es quienes somos. La madre tierra es toda la vida vegetal. La madre tierra, nuestra madre, también es la madre de toda la vida de los insectos. Aquí quiero hacer una injerción. ¿Ven cómo la adoración de la naturaleza encaja con la encíclica del Papa del cuidado del cambio climático? Él quiere cuidar a la madre tierra. ¿Qué es la agenda del mundo ahorita? Cuidar el cambio climático. Puedes ver que bajo el paraguas de cuidar el planeta, por eso del calentamiento es la mentira más grande, hermanos. El sistema solar es la mentira más grande. El universo de la iglesia universal, la astrología es el pecado, una abominación, es la mentira más grande creado para el hombre, creado en la humanidad para el hombre. Porque ahí pones al mundo espiritista, ahí pones a todas las iglesias protestantes de América queriendo cuidar el planeta, ahí pones a la encíclica del Papa, cuidar a la naturaleza. Y cómo el sol estaba intermezclado ahí cuando dijeron que el sol era el Padre que iluminaba a las 4 esquinas, los 4 vientos de lucha que se mencionan en Apocalipsis. Miran cómo hay una mezcla de verdad y error en todo esto, hermanos míos. Miran cómo está ahí la mezcla de verdad, de luz y tinieblas, hermanos. Esto es muy profundo y no quiero meterme mucho a eso porque luego desvío de la traducción. Pero el que está sabio y el que está despierto va a hacer la conexión ahí. El sol, la madre, los 4 vientos. Cuidemos el planeta. Aún hasta los indios los metió a su agenda el Papa de Roma. Tremendo, tremendo. Sigamos. Suficiente de eso. Adorando a la naturaleza, a la madre tierra. No tenemos una madre que se llama tierra. Oh, hermanos y hermanas, como dice el hermano White, aquí es donde esos líderes cegados están guiando al rebaño de Dios para adorar a la naturaleza. Nuevamente,
Y el anciano Wilson dice, aférrense a las enseñanzas que nosotros tenemos. No te involucres en ninguna actividad ecuménica. Bueno, escucha esta. Aún más. No, qué bárbaros, hermanos. No, wow. Había visto el video por encimita y pensé que nomás eran 2 reuniones ecuménicas durante los últimos 3 días. No, hermanos, no. En los últimos 30 días son 4 reuniones ecuménicas entre la Gran Ramera y su hija, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Conferencia General. No los adventistas verdaderos. ¡Wow! 4 reuniones. Despierten adventistas. Que la hija ya se fue con su madre y nomás queda un pequeño pueblo, un puñado, un remanente. ¿Qué le dijo Jehová a Jeremías? He guardado un remanente del remanente que no se ha inclinado a Baal. Traducido, he guardado un remanente adventista de los adventistas que no se han unido a este movimiento ecuménico de Roma, que no se han metido las hechicerías de Babilonia en sus brazos y cuerpos. Sigamos, que ahora en Ucrania una oración ecuménica, católica y adventista por la paz en Ucrania. Dice esto, tuvo lugar 26 de marzo de 2022. Oración unida por la paz a todos los hombres de buena voluntad. Se realizó el evento donde en la iglesia adventista, ay Dios, ay no, qué bárbaro. Por ellos y por la Comisión Diocesana de Gaeta para el Ecumenismo, el diálogo interreligioso y los nuevos cultos juntos en nombre de la misma fe cristiana, para que la amada tierra de Europa pueda redescubrir el diálogo y entre comillas la paz, dice de nuevo, juntos en nombre de la misma fe cristiana. ¿Tenemos la misma creencia que los católicos romanos? Así que invitamos a los sacerdotes católicos romanos a hablar a nuestra gente en nuestro púlpito. Pero hermanos, los que están predicando verdad presente están siendo marginados. Si una iglesia adventista que está bajo la conferencia trata de invitarme a mí o a algunos otros, la conferencia general intervendrá. Como mencioné antes, yo estaba en Sri Lanka y el presidente de la conferencia de Sri Lanka me invitó a hablar en su iglesia ahí, y la conferencia general se enteró y luego les dijo, no, está en contra de la iglesia, no lo dejen hablar ahí. Pero aún así están trayendo sacerdotes jesuitas, hermanos y hermanas, jesuitas, para hablar desde nuestro púlpito, para adoctrinar a nuestra gente en Alemania. Muchos de los pastores adventistas de la iglesia adventista son francmasones. Y la gente local saben de esto. Ellos saben que estos hombres son francmasones. Sin embargo, muchos te dirán, sigue yendo allá. Devuelve tus diezmos a los jesuitas. Continuemos. Dice aquí, escucha, el deseo de todos nosotros, el pastor adventista, el vicario para dona Stefano Castardi y el director de la comisión, dona Antonio Carrero, ya protagonista la noche antes del otro evento, en sintonía ¿con quién? Con las oraciones del Santo Padre. Eso significa el Papa Francisco. Pudimos expresarlo mejor. Entonces, que para que esta reunión ecuménica de adoración que se llevó a cabo en esa iglesia adventista fue ordenada por el Papa. ¡Qué bárbaro! Esta reunión que se llevó a cabo en nuestra iglesia adventista fue reunida por el Papa. Entonces ya el Papa manda galleta. El Papa ya manda galleta en nuestra iglesia. El Papa ya es el shot caller. Ya es la cabecilla en nuestra iglesia. Ay, hermanos, despierten, por favor. Despierta, Atalaya. Despierta. Como pueden ver al lado derecho de su pantalla, esos sacerdotes ahí predicando en la iglesia adventista. Aquí hay otra imagen. Esta flecha aquí
apuntando a uno de los sacerdotes. Ahora, lo que encuentro sorprendente en esta imagen es que observen a la congregación. Es una congregación adventista a su alrededor y al fondo. Todos llevan el bozal, excepto el sacerdote, ¿eh? Sí, cierto, todos tienen el cubrebocas menos él. Él no está usando el bozal. ¿De dónde vino el bozal? ¿Quién nos dio el bozal? Esa es la Iglesia Católica Romana. Mientras el otro sacerdote ya está arriba predicando, este sacerdote está ahí parado, ahí asistiendo, sin hablar, pero no lleva el bozal. Pero todos los miembros adventistas sí usan los bozales. ¿De dónde sacaron esta idea de obedecer a Babilonia? Bueno, de Ted Wilson. Fue Ted Wilson durante la crisis en 2020 diciéndonos que hiciéramos eso. Fíjate esta otra imagen. Tienes al pastor adventista Daniel Benini al lado izquierdo ahí. Y luego tienes a esos dos sacerdotes. Ahora el caballero al centro. Ese era el sacerdote que estaba sentado. En la banca frontal sin usar el bozal. Y el siguiente es el otro sacerdote católico. Sigamos adelante. Y luego, una de sus fotos publicitarias dice: unidos en común con el Papa. ¡Qué bárbaros! Para el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Así que los adventistas, la Iglesia Adventista, se unió con el Papa para consagrar Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, el pueblo adventista está parado ahí o sentado ahí, como puedes ver en la pantalla. En esta imagen aquí, están escuchando el vino a las enseñanzas de Babilonia. ¿Por qué? Bueno, el pastor de la iglesia dice que está bien. El presidente Ted Wilson dice que debemos hacer eso, pero dice la Biblia y la profecía y el espíritu de profecía. Escucha lo que leímos aquí de los primeros escritos, página 124, 125. Se me mostró la necesidad de aquellos que creen que estamos teniendo el último mensaje de misericordia, estando separados. ¿Cuál es la palabra? Separados de aquellos que están diariamente y bebiendo nuevos errores. Vi que ni joven ni los viejos deben asistir a sus reuniones. Bueno, ¿cuántos adventistas asistieron a esta reunión? Mira la congregación, muchos de ellos. Pero la profecía espiritual dice, ¿qué dice? Dice que ni joven ni viejo debe atender sus reuniones, porque es mal animarlos mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y enseñan como doctrina los mandamientos de Dios. Hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tal oscuridad y error, debemos permanecer firmes en la libertad donde Él nos ha liberado, y regocijarnos en qué, en la verdad. Dios está disgustado con nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, a menos que nos envíe a esas reuniones donde quiera que el error sea forzado a la gente por el poder de la voluntad. Él no nos mantendrá. Bien, como pueden ver este triste cuadro aquí, Dios no pudo mantener a su pueblo ahí. Fueron y escucharon a los líderes. No tienen problema, hermanos y hermanas, no tienen problemas escuchando al representante del Papa diciéndoles: deja que nosotros consagramos a Rusia y Ucrania al corazón de María para terminar la guerra. Bueno, ¿cómo está pasando eso ahora? La guerra se ha detenido desde que la consagración. Pero si
tuviera que subir al púlpito y comenzar a predicar verdad presente, no hablando de la apostasía, solo verdad presente, que me sucedió antes. Casi me sacan a patadas de una iglesia adventista nominal del séptimo día, que está bajo la conferencia. Casi me echan fuera solo por exponer al Papa de Roma. No estaba hablando de la apostasía desde adentro, pero casi me echan. Sigamos adelante. Se nos dice que el ángel ve su cuidado vigilante sobre nosotros cuando vamos a lugares como ese y escuchamos el vino de Babilonia y nos dejan a los amortiguadores del enemigo para ser oscurecidos y debilitados por él, y el poder de sus ángeles malignos y la luz que nos rodea se contamina con la oscuridad. Vi que no tenemos tiempo para tirar en escuchar a fábulas. Nuestras mentes no deben desviarse, sino que deben estar ocupadas con la verdad presente. Nuestra mente debe estar ocupada ¿con qué? Con verdad presente. Bueno, si espera encontrar la verdad presente en la mayoría de las iglesias de la conferencia, estarás muertos de hambre. Sigamos, continúa diciendo. Y buscando sabiduría para que obtengamos un conocimiento más cabal de nuestra posición. Eso significa lo que creemos, que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza, de las escrituras, con caídas o mientras doctrinas falsas y errores peligrosos están presionados sobre la mente. Escuchen, no puede ser que se detengan en la verdad que ha de educar y preparar la casa de Israel para estar de pie el día del Señor. Oh, hermanos, esto caja perfectamente con esta triste realidad aquí. La gente, los adventistas ahí, no pueden discernir, no pueden entender la verdad presente, porque están siendo adoctrinados por los vinos de Babilonia, por los sacerdotes de Roma, que están siendo invitados a hablar con ellos. Han sido condicionados para rechazar la verdad presente. Pero el anciano Wilson les dirá: detengan rápido, aférrense, agárrense, aférrense a qué? Aférrense al movimiento ecuménico de Roma. Continuemos, eso es lo que está diciendo el ecuménico de Roma. Sigamos adoctrinando adventistas del séptimo día con el vino de Babilonia. Pero mis hermanos y mis hermanas, tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Debemos prestar atención, tenemos las advertencias, debemos prestar atención. Escucha lo que leemos aquí desde Hebreos capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 6. Por cada casa, recuerda, una casa representa a la iglesia. Por cada casa es edificada por algunos hombres, pero el que edifica todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Y Moisés, en verdad, fue fiel en toda su casa. Recuerda, Moisés representa el predicador, el pastor que estaba apacentando el rebaño con la verdad presente. Como siervo para testimonio de las cosas que habían de ser dichas. Pero Cristo como hijo sobre su propia casa, de la cual casa somos nosotros. Si hacemos ¿qué? Si hacemos ¿qué? Si nos aferramos, noten la palabra, sin condicional. Si retenemos, nos aferramos la confianza y el regocijo de todos firmes hasta el fin. Eso es lo que significa aferrarse. Aférrense en Cristo Jesús. Aférrense a los pilares, la enseñanza de nuestra base. Aférrense a nuestra singularidad como pueblo, como movimiento, para no enredarnos nuevamente en los asuntos del mundo, en unidad con los romanos. Eso es una abominación. Traer sacerdotes católicos de Baal, para enseñar
a predicar a nuestro pueblo. Y con un mensaje que dice, viene, entre comillas, viene del Santo Padre, que todos deberíamos estar en unidad como uno. Y orar a María para que ella, entre comillas, pueda consagrar Rusia y Ucrania a su inmaculado corazón. Retén rápido, hermanos y hermanas, a Jesucristo. Si amas a Jesucristo con todo nuestro corazón, alma y mente, nuestros ojos estarán abiertos. No nos enredaremos. Iremos a esas iglesias adventistas que están bajo la conferencia general. No iremos más ahí, porque usted está siendo adoctrinado. Muchos de esos pastores adventistas son framasones, hermanos y hermanas. Como lo mencioné en Alemania, muchos de ellos son masones. Y no es solo en Alemania, están en todas partes. Están en todas partes. Aférrense a Jesucristo hasta que venga. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso, Dios que estás en los cielos, Señor, ayúdanos a discernir las señales de los tiempos, los errores. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos, al vigilar lo que es bueno, a la doctrina y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a seguir al Cordero, a donde quiera que nos lleve nosotros. No el hombre, ni ninguna organización. Perdónanos por todos nuestros pecados, oramos. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos míos, esta ha sido una traducción por el canal de YouTube llamado Alerta Adventista. Ahora somos un grupo en la plataforma de Facebook. Somos la comunidad, el grupo Alerta Adventista en Facebook. Hermanos míos, la protesta continúa, la protesta sigue. Alerta Adventista, Adventista, alerta. Atalaya, despierta, despierta, Atalaya. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias, hermanos. Oren por mí.